del arte prerrománico, en donde dice que este florecimiento de las artes se le ha llamado también renacimiento otoniano, en el mismo sentido en que se habla de un renacimiento carolingio. Para hablar del florecimiento posterior a la coronación de Carlomagno en el año 800, se desarrolla principalmente en Alemania desde mediados del siglo X hasta mediados del siglo XI durante la dinastía sajona del Sacro Imperio Romano Germánico como los otónidas. El arte otoniano funde tres tradiciones, la de la antigüedad tardía, especialmente en el arte del norte de Italia, el periodo carolingio y el bizancio. Aquí como que se combinaron todos estos tres tipos de arte. Dice, la arquitectura de la época otoniana abarca desde mediados del siglo X hasta mediados del siglo XI. Viene precedida por la arquitectura carolingia y seguida por el románico, por lo que presenta cierta continuidad con el arte carolingio y anticipa soluciones posteriores. Luego viene el arte románico, en donde nos dice que el románico fue un estilo artístico predominante en Europa durante los siglos XI, XII y XIII también. Dice, el arte románico fue el primer gran estilo claramente cristiano y europeo que agrupó a las diferentes opciones de que se habían utilizado en temprana Edad Media. Romana, prerrománica, bizancia, germánica y árabe. Y consiguió formular en un lenguaje específico y coherente aplicado a todas las manifestaciones artísticas. No fue producto de una sola nacionalidad o región, sino que surgió de una manera paulatina y casi simultánea en España, Francia, Italia, Alemania, y en cada uno de estos países surgió con características propias, aunque con suficiente unidad como para ser considerado el primer estilo internacional con un ámbito europeo. Es, chicos, como si yo les hablo respecto a el guacamole, por ejemplo. Si yo les pregunto a ustedes, a ver, chicos, no sé, ¿cómo hacen el guacamole? ¿Cómo lo hacen ustedes? Dígame a alguien cómo lo hace. Nadie hace guacamole. Bueno, yo por ejemplo le pongo el pico de gallo, que es tomate, cebolla, chile, el aguacate y un poquito de limón y nada más. Ok. Eric dice que es aguacate, cilantro y leche, nada más. Ok. Yo nunca lo he hecho. No, no lo acostumbran. No, no lo acostumbramos, no. Y tampoco me gusta el aguacate así en esa presentación. Ok, No. o sea, así como machacadito, no. No, a mí me gusta el aguacate entero, o sea, pero así en esa presentación no. Ok, muy bien. Muy bien, si se fijan, chicos, Eric, Diana, si a mí me preguntan, yo lo hago dependiendo la situación, ¿no? Dependiendo cuál sea la ocasión que yo estoy manejando. En este caso, por ejemplo, si es un guacamole para unas flautas, por ejemplo, pues lo hago muy sencillo, ¿no? Solamente el aguacate, sal, un poco de limón y a veces un poquito de cilantro también, con un chorrito de leche. O mi esposo a veces le pone crema para hacerlo así como cremosito también y pues está bastante bueno. Si es para una carne asada y vamos a totopear o vamos a tener como que con tostaditas o así, pues ahí sí le pongo piquito de gallo, ¿no? Una para que rinda y dos, pues para que tenga un saborcito distinto. Ponemos el pico de gallo, hay quien al pico de gallo le pone chile, hay quien no, hay quienes dicen que el pico de gallo sin chile no es pico de gallo. Y pues bueno, podemos tener como 1000 versiones de guacamole, chicos. O sea, hay quienes les ponen cebollita, pero cebolla, ¿cómo les digo? La cebollita ya cocida, o sea, ya asada, por así decirlo, ya cocida, le ponen ese tipo de cebolla. Y bueno, cada quien le va a impregnar el estilo que quieran al guacamole que quieran, ¿no? Pero ojo, chicos, eso pasó con el arte románico. Empezó a darse en diferentes lugares de diferente manera el arte románico. Pero al mismo tiempo
lograron hacer que todo el arte románico, a pesar de que tuviera sus diferencias en cada una de las entidades o en cada una de las ciudades, o en cada uno de los países, pues aún así siguió siendo como algo internacionalmente europeo, por así decirlo. ¿Por qué les pongo el ejemplo del guacamole? ¿Por qué? Porque a pesar de que nosotros podamos hacer en diferentes regiones el guacamole de diferente forma, sigue siendo algo nacionalmente conocido como algo mexicano. Vayas a donde lo hagas y vayas a donde vayas a donde sea y lo hagas en la manera en la que tú lo quieras hacer, el guacamole te va a seguir distinguiendo como un mexicano, ¿ok? Entonces somos conocidos como unos buenos productores de guacamole, por así decirlo, ¿no? Y en este caso, el arte románico así funcionó también en la parte se dio a conocer en toda la parte de Europa y se llegó a decir que era prácticamente unificado en toda la región europea, aunque en cada país o en cada ciudad tenían un enfoque distinto del arte románico. Dice que surge como consecuencia de la prosperidad material y de la renovación espiritual que inspiró la construcción de un gran número de iglesias y de edificios religiosos. Las primeras construcciones se hicieron en Lombardía, Borgoña y Normandía. Desde allí se difundió por toda Europa. Toda la parte del arte románico se dio gracias a la cuestión religiosa. Y dice aquí que fue por toda Europa debido a tres cosas. Primero, dice la expansión de las órdenes religiosas, como la de Cluny y la de Cister, que construyeron monasterios. Estos son fuente de riqueza y centro cultural y urbano de la sociedad. Es decir, estas personas empezaron a construir monasterios, chicos, dándole y siguiéndole, poniendo importancia a la cuestión religiosa en esta parte artística del renacimiento, del románico. Luego dice que gracias también a las peregrinaciones en España, el románico se introduce a través del Camino de Santiago. Estas peregrinaciones de personas, chicos, ¿ustedes se ubican las peregrinaciones? O sea, ¿sí ubicamos bien cómo es una peregrinación aquí en México? ¿O alguien me explica qué es para ustedes una peregrinación? Profe, es como cuando alguien va como a un lugar santo, ¿no? Y ve, sí, que los milagros y todo eso que hizo esa persona, bueno, ese santo, Ok. entre comillas, ¿sí? Bueno, Ajá. no sé, nosotros tenemos eso así como peregrinación. Ok. Acá, sí, es como que van a agradecer por algún milagro o alguna manda, pero es un grupo de personas, no es una sola persona como tal. Normalmente suelen ir como que grupitos de personas, ¿no? Aquí en México pues se acostumbran las peregrinaciones que van, ¿a dónde se dirigen, chicos, las peregrinaciones? ¿O a quién se las dedican? Hacia una basílica o hacia una iglesia. Hacia una basílica principalmente, ¿no? Por así decirlo. Y pues la más, o la más honrada o la más venerada en todo esto viene siendo pues la Virgen de Guadalupe, ¿no? A sus excepciones también de algunos santos que obviamente también les hacen sus fiestas patronales y demás, ¿no? Pero es un grupo de personas, chicos, que se dirige hacia un punto en particular para poder pues congregarse, agradecer, o agradecer o pedir algún milagro, pedir algo. Y bueno, en el Camino de Santiago hubo muchos peregrinos que estuvieron viajando y como hablando respecto a la palabra y hablando respecto a esta cuestión artística del románico desde otros países y se fueron introduciendo en España, ¿ok? ¿Cuál es el Camino de Santiago, chicos? Hoy en día el Camino de Santiago sigue existiendo como una ruta de peregrinos, es decir, hay personas que peregrinan todavía esa ruta para poder llegar a Italia o para poder llegar a Roma y tener ahí su parte de, pues su parte
de espiritualidad, ¿no? Que puedan llegar a tener en ese momento. Ojo, el Camino de Santiago, chicos, ¿alguien ha hecho algún maratón, jóvenes? ¿A alguien le gusta correr? ¿Ha hecho algún maratón? ¿Nadie? Hola. Yo no, profe. Yo tampoco, profe. Ok, bueno, ¿y alguien sabe cuántos kilómetros tiene un maratón? No estoy segura, pero creo que alrededor de unos 30 y tantos. Ok, ¿alguien más? ¿Tiene otra cifra? Un maratón tiene, chicos, 42 kilómetros. Si ustedes conocen a alguien que ha hecho algún maratón, les puede decir que es algo muy, muy pesado. Yo conozco a varias personas que han hecho maratones y otras tantas que han hecho triatlones, en los que se mezclan correr, bicicleta y natación. Los que han hecho maratones, chicos, me han dicho y me han contado que cuando ellos van corriendo, llega un momento después del kilómetro más o menos 30, 33, 35, que dice, ya no te puedes parar, pero porque sabes que si te detienes, las piernas ya no te van a responder y te vas a caer y ya no vas a poder continuar. O sea, ellos continúan corriendo como que con puro impulso porque llega un momento en el que ya las piernas pues nada más no responden, ¿no? De tanto cansancio que traen acumulados. Ahí les va. El Camino de Santiago, les pongo este ejemplo de maratón que son 42 kilómetros y normalmente se tardan en recorrerlo entre 5 y 6 horas dependiendo de la velocidad que le apliques a, a correr esos 42 kilómetros. Digo, pues es corrido, ¿no? En teoría vas como que a paso apresurado. El Camino de Santiago, chicos, tiene 790 kilómetros. 790 kilómetros es el recorrido que hacían estos peregrinos. Hoy en día esta es una ruta turística, chicos, es una ruta turística para que vayan personas a pedir mandas, a pedir consejos, a cumplir con mandas también o a agradecer, pero este camino todavía existe y hoy en día está como partido. Es como Chipinque, ya ven que en Chipinque te dicen la vereda 1, la vereda no sé cuál, la vereda no sé qué. Cada vereda tiene su grado de complejidad y cada vereda tiene como que algo en particular, ¿no? Algo así sucede también con el Camino de Santiago. Hoy en día hay varias rutas, tú decides cuántos kilómetros hacer, cuántos no, pero imagínense, 790 kilómetros en total tiene esa ruta de Santiago. Y era lo que recorrían los peregrinos en aquel entonces, que fueron llevando esta parte del arte románico y de la palabra o de la religión cristiana en este momento a otras ciudades también. Y por último dice también que se debió a el aumento de la influencia de la iglesia. Y decimos aquí, oye, bueno, pues ¿cómo la iglesia seguía aumentando? Pues ¿cómo no va a seguir aumentando la iglesia si estaban creando muchos monasterios? Si creas monasterios, creas personas capacitadas, creas personas preparadas, creas personas que están en pleno movimiento de todo esto, necesitas tener iglesias para que tú puedas mover a la gente del monasterio a otros lados a que puedan seguir impartiendo pues la palabra y todo lo que tenga que ver con la religiosidad, ¿no? Luego dice, debido a las relaciones entre religiosos nobles, religiosos y nobles, los reyes, nobles, obispos y abades de los monasterios impulsaron la construcción de las grandes iglesias y a veces eran aldeanos quienes las costeaban y construían. Entonces, chicos, a ver, nosotros ya costeamos unos monasterios. Ahí hay mucha cultura, hay muchos libros, hay mucho arte, hay muchas personas preparadas.
Pero ahora queremos que esta religiosidad pues se vaya a otro lado, ¿no? Ok, queremos una nueva iglesia, pero ¿qué creen? Vamos a decirle al pueblo que la construya. Vamos a decirle al pueblo que la haga. En muchos lugares, jóvenes, muchos lugares, voy a decirles pueblitos, ¿no? Pero sí son como pueblitos. Me ha tocado saber, chicos, de que las personas mismas de los pueblos construyen las iglesias para tener un refugio como religioso o un refugio espiritual en el cual ellos puedan estar. No las construyen los mismos de las iglesias, las construyen otras personas que están haciendo ese tipo de actos, ¿no? Entonces, esto viene desde hace muchos años. Oigan, ¿quieren una iglesia? ¿Quieren un lugar donde congregarse? Construyanlo. Yo les proporciono el monasterio, yo les proporciono a la persona que va a ir a dirigir la iglesia como tal, pero ustedes tienen que construirla de momento, ¿no? Y así es como lo realizaban. Dice, las obras las realizaban artesanos especializados como arquitectos, picapedreros, pintores, etcétera. El arte románico fue sobre todo un arte religioso que reflejaba los valores de la nueva sociedad feudal, que a la vez era guerrera y cristiana. El monasterio de Cluny, fundado en el año 930, se convierte en el gran centro difusor de la Reforma, alcanzado rápidamente por una gran expansión y consiguiendo a través de sus monasterios que el arte románico se difundiera por todo el mundo cristiano europeo. Los edificios principales de esta arquitectura eran iglesias, monasterios, catedrales. Toda la arquitectura del arte románico era 100% religiosa. ¿Cómo no se iba a difundir la parte religiosa, chicos, si ellos les proporcionaban las mismas personas de los monasterios a muchos países o a muchas ciudades ahí cercanas, ¿no? Entonces, como que en ese momento todo se estabilizó de una misma manera, todo se estabilizó de que en una forma muy similar, ¿no? Todos hacían las cosas muy, muy similarmente. Luego nos podemos encontrar con el arte gótico, chicos. El arte gótico dice que es una denominación del estilo artístico que se desarrolló en Europa Occidental durante los últimos siglos de la Edad Media, desde mediados del siglo XII hasta la implantación del Renacimiento. Y bien entrado el siglo XVI y en los lugares donde el gótico pervivió más tiempo. Se trata de un amplio periodo artístico que surge al norte de Francia y se expande por todo Occidente. Según los países y las regiones, se desarrolla en momentos cronológicos diversos, ofreciendo en su amplio desarrollo diferenciaciones profundas. Más puro en Francia, siendo bien distinto el de París y el de Provenza, más horizontal y cercano a la tradición clásica en Italia, con peculiaridades locales de Flandes, Alemania, Inglaterra y España. ¿A qué nos referimos con esto, chicos? ¿Ustedes qué piensan cuando yo les digo arte gótico? ¿Qué se les viene a la mente?
¿No se les viene nada a la mente, chicos, cuando les hablo de arte gótico? Pueden ser colores negros, no sé, personas que se visten completas de negro. Ok, ¿quién habló? Habló Eric, profe, porque es que venimos a clase del profesor Teodoro acá a la universidad, a la Ah, ok, ok. escuela. Con Entonces, pues razón. estamos aquí los dos en el mismo teléfono, ¿sí? Ah, ok, ok. ¿Nada más están ustedes dos allá? Sí, profe, solo estamos nosotros dos. Mm. Muy bien, con razón dije a Daniela y me escuché la voz de un hombre. Ay, no, Este, me convertía. no se Bueno, preocupe, profe. está bien, Bueno, está bien. Fíjense, chicos, que normalmente buscamos o creemos en colores oscuros, en colores negros, en cosas como de arte oscura o de cosas así por el estilo. Y pues fíjense que el arte gótico no tiene nada que ver con eso. Nosotros con el paso del tiempo lo hemos como encasillado como un arte oscuro o como un arte predominante de ciertas cosas y no, nada que ver. El arte gótico es totalmente amigable y por el contrario, este arte buscaba muchísimo más la parte de la iluminación. Dice, el arte gótico propiamente dicho coincide en el tiempo con la plenitud y la crisis de la Edad Media. Se suele indicar que frente al arte románico, que refleja una sociedad ruralizada de guerreros y campesinos, el gótico coincide con el máximo desarrollo de la cultura urbana, donde aparece la burguesía. Las universidades y el florecimiento de las órdenes religiosas, como los monásticas como el Cister y medicantes como franciscanos y dominicos, así como la acentuación de los conflictos y la disidencia. Revueltas populares, herejías, desarrollo y crisis de la escolástico, cisma de Occidente. Y finalmente los pavorosos espectaculares de la peste negra y la guerra de los 100 años en un mundo tan cambiante que solo puede entenderse en términos de mutación fundamental. Para la historiografía materialista, la transición del feudalismo al capitalismo. Básicamente, chicos, se dio este desarrollo de cultura, se dio donde está la burguesía y donde hay ciertas cuestiones de guerra. En medio de todo esto nace el arte gótico. Por eso se conoce como que fue un arte medio tristón o medio raro o medio oscuro, pero no, dice que frente a las pequeñas y oscuras iglesias rurales del románico que veníamos viendo antes, el gótico eleva prodigiosas catedrales llenas de luz, desarrolla una importante arquitectura civil e independiza a las otras artes plásticas como la pintura y la escultura de su subordinación al soporte arquitectónico. Es decir, chicos, antes podíamos ver conjuntamente pintura, escultura y arquitectura. Cuando tú hablabas de cosas artísticas, hablabas en conjunto de pintura, escultura y arquitectura. Y en este caso, el gótico dijo, a ver, no, hay que separar pintura por un lado, escultura por un lado, arquitectura por un lado. Cada uno con sus cuestiones importantes y cada uno con sus puntos a favor y con sus puntos pues a poder explicar o explayar o poder compartir de una manera individual sin tener que estar pues relacionada ahí con los otros artes, ¿no? Dice, no obstante, bueno, dice que también el arte gótico hace un cambio muy drástico en las iglesias, donde veníamos teniendo iglesias pequeñitas, iglesias sí a lo mejor grandes y ostentosas, pero no tenían mucha iluminación. En este caso, el gótico decidió crear estas catedrales llenas de luz en las cuales él empezó a hacer unos ventanales gigantes para que pudiera entrar la luz y así se pudieran aprovechar. Y más adelante se fue empleando la técnica también artística sobre el vidrio, no sobre el cristal. Dice, por último, en este párrafo, no obstante, hay también muchos elementos de continuidad. El predominio de la inspiración religiosa en el arte sigue siendo indiscutido. El monasterio como institución apenas varía, excepto
en detalles formales y de adaptación a nuevos requerimientos. La misma planta de las iglesias sigue siendo predominantemente la cruz latina con cabecera en ábside orientada al este, aunque se complique o varíe. Sin duda, el principal elemento de continuidad es la concepción intertemporal de la obra. En la mayor parte de las construcciones, los estilos se suceden y funden al ritmo de los siglos, sabiendo los contemporáneos que hacen una obra que ellos no verán terminada, ni quizás sus hijos o nietos. En muchas de ellas incluso se pone en valor el atrevimiento por comenzar un desafío técnico o económico, a veces por rivalidad política. En cuanto se inicia, no se ha planificado cómo terminar. Este es el caso de las catedrales de Siena y de Florencia. Es decir, chicos, en esta parte de la época buscaban tener cada lugar la iglesia más grande y más bonita. Cada ciudad, cada país buscaba tener la catedral más impactante por cuestiones de avaricia, por cuestiones de rivalidad política. Y si nos vamos a lo político, chicos, eso existe hoy en día también. Los políticos hoy en día se pelean por ver quién hace el mejor trabajo como mandatario de alguna ciudad o de algún estado, ¿no? En este caso dice que a veces las obras eran tan espectaculares y grandes que a veces las personas que empezaban a hacer la obra no la terminaban, se morían, los hijos de esa persona tampoco la terminaban y a veces hasta los nietos de esas personas tampoco las terminaban. O sea, a veces se llevaban más de 3 generaciones para poder ver una obra totalmente terminada en esta parte del arte gótico. Dice, en la escultura gótica, las tallas en piedra continúan usándose para la decoración de la arquitectura. Además de cumplir una función evangelizadora, la influencia de las esculturas griegas y romanas que aún se conservaban se incorporaron al tratamiento de las telas, las expresiones faciales y la pose. Fueron dándole también ahí un trato especial, un trato distinto, de una manera diferente, pero sí muy única que estábamos viendo aquí en este caso con la cuestión del arte gótico. Muy bien, chicos, hasta aquí vamos a dejar el tema del día de hoy. Vamos a dejar el arte mudéjar para la siguiente clase y también la siguiente clase vamos a empezar ya con la parte de la unidad número 3. Hasta aquí, muchachos, ¿tenemos alguna duda o algún comentario que quieran agregarme? Algo que tal vez les haga ruidito ahí en cuanto al arte gótico o algo. ¿Todo bien? Perfecto. Muy bien, pues vamos a dejar entonces, chicos, hasta aquí la clase del día de hoy. Les agradezco mucho a los que se conectaron, el tiempo para la clase que me dedican aquí en este momento. Gracias, Daniela. Gracias, Montserrat. Nos estaríamos viendo el siguiente jueves, Dios mediante. Acuérdense que prácticamente nos quedan 2 clases, muchachos, para terminar el material. Y luego platicamos respecto a el trabajo final que vamos a estar entregando por allá del 23 de diciembre, más o menos. Que tengan una excelente noche. Cuídense mucho, que estén muy bien. Igualmente, Gracias, Rubí. profesor Jueves. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias, Graciela. Gracias, Diana. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Bye, Diana.